Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el libro de Jueces, capítulo 8. Gedeón captura a los reyes de Madián. Indiscutiblemente Gedeón había logrado lo que parecía imposible, la derrota a los madianitas. Es claro que no se logró por medio de estrategias humanas o por la fuerza del ejército israelita. La victoria solo es posible porque Dios es quien actuó. Fue Dios el que peleó por ellos. Ahora ellos debían consolidar la victoria derrotando al ejército que va en huida y capturando a sus líderes. El capítulo 8 tiene lecciones importantes que debemos considerar. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 3 y es un reclamo que le hace la tribu de Efraín a Gedeón. Leamos el versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿Acaso nos llamaste cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Hay varias cosas que debemos considerar en este relato. Efraín era la tribu más numerosa del norte de Palestina y defendía celosamente su posición de liderazgo. El reclamo que le hace a Gedeón es el por qué no lo llamó antes de la batalla para consultar con ellos, como si de alguna manera se necesitara su aprobación. La razón es que Josué, hombre valiente y fiel líder de Israel, era de la tribu de Efraín, así que se consideraban superiores a los demás. Pero aquí hay una lección importante para todos. Al igual que las otras tribus del norte, Efraín no había hecho nada para oponerse a los depredadores madianitas. A semejanza de los otros, fueron bastante valientes como para unirse a la lucha solo cuando el enemigo ya estaba huyendo. Así también hay muchos hoy que censuran al que con valor lanza un proyecto digno de encomio. No lo apoyan hasta que se hace evidente que tal proyecto tiene éxito. Entonces intentan atribuirse el mérito de lo realizado o pretenden participar en la dirección de la empresa. Tal espíritu es censurable. Sigamos con los versículos 2 y 3. Gedeón les respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es lo que queda en los campos de Efraín mejor que la vendimia completa de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, partícipes de Madián. ¿Qué he podido yo hacer comparado con vosotros? El enojo de ellos contra Gedeón se aplacó después que les habló así. Gedeón asume una posición no de defensa de su honor, sino de una actitud modesta. Lo que hizo fue decirles que la victoria lograda por los efraínitas en nada se comparaba con la que alcanzaron los 300 hombres que le acompañaban. Las actitudes que Gedeón tenía para el liderazgo y su dominio propio le permitieron tratar eficazmente con los envidiosos efraínitas. Su cortesía y diplomacia le hicieron posible apaciguar la ira de ellos y salir él mismo de una situación embarazosa. Aquí se cumplen las palabras que dicen que la blanda respuesta tranquiliza o calma la ira. Elena de Guay aconseja: la respuesta humilde y prudente de Gedeón apaciguó la ira de los hombres de Efraín y volvieron en paz a sus hogares. ¿Cuántas de las dificultades que existen en el mundo hoy día emanan de los mismos malos rasgos de carácter que movieron a los hombres de Efraín? ¿Y cuántos males podrían evitarse si todos los que son acusados o censurados injustamente manifestaran el humilde y abnegado espíritu de Gedeón? Libro Sign of the Times del 21 de julio del año 1881.
Muchos problemas se evitarían si siguiéramos el ejemplo de Gedeón y sus enseñanzas y tratáramos de ser prudentes al responder ante una provocación. Entonces viene un relato muy diferente. Gedeón amenaza a los de Sucot. Leamos los versículos 4 al 7. Llegó Gedeón al Jordán y lo pasaron él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo a los de Madián. Luego dijo a los de Sucot: os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército? Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, desgarraré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Gedeón y sus 300 hombres habían estado luchando contra la retaguardia de los madianitas. Estaban cansados y hambrientos, pero no desmayaron en su labor. Los madianitas se dividieron en 3 grupos, y uno de ellos, los que estaban persiguiendo a Gedeón y sus hombres, habían cruzado el Jordán. Así que cuando llegaron al Jordán, ellos lo cruzaron a pesar del gran esfuerzo que eso implicaba. En las luchas espirituales que enfrentamos, nunca debemos rendirnos, debemos perseverar. Entonces cuando llegaron a Sucot, que era una población de la tribu de Gad, quienes habían visto a más de 15,000 madianitas cruzar el Jordán, al ver los pocos hombres que estaban con Gedeón, se sorprendieron. Gedeón les hizo una petición justa, ya que estaban peleando por todo Israel. Pero los hombres de Sucot se negaron a compartir pan y bebida con ellos, faltando al espíritu patriótico y además no respaldando de esta manera a Gedeón y sus hombres. Hasta sus palabras tenían un tono de burla. No sabemos por qué actuaron de esa manera. A lo mejor pensaron que tan pocos hombres no podían tomar los reyes de Madianita y que de pronto ayudarles era provocar la ira de los madianitas. Por lo tanto, ellos se negaron a ayudar y menospreciaron a Gedeón y sus hombres. La reacción de Gedeón no se hizo esperar. A las mofas de los principales, Gedeón responde con una amenaza. Había apaciguado a los efraimitas, pero ellos habían hecho algo para ayudar a la causa. Consideraba que los principales de Sucot eran traidores y merecían que se los tratara como a tales. Pero los de Sucot no fueron los únicos. Leamos los versículos 8 y 9. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Gedeón habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Peniel era el lugar donde Jacob había peleado con el ángel. Peniel significa rostro de Dios. Igual que los de Sucot, se negaron a ayudar a Gedeón y a su ejército. Entonces Gedeón les dijo que cuando volviera en paz, victorioso, vendría y derribaría la torre. Esta era como una especie de fortificación donde los de Peniel se sentían seguros, y por eso Gedeón les amenaza con destruir lo que para ellos le daba sentimiento de seguridad. Gedeón logra su objetivo de capturar a los reyes madianitas, versículos 10 al 12. Seba y Salmuna estaban en Carcor, con un ejército como de 15,000 hombres, los que quedaban de todo el ejército de los hijos del oriente, pues había caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que vivían en tiendas al oriente de Noba y de Jogbeha, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Seba y Salmuna huyeron, pero Gedeón los persiguió. Capturó a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Estos 2 príncipes, Seba y Salmuna, habían unido con un ejército de 15,000 hombres, ya que habían muerto alrededor de 120,000. Gedeón venía con 300 hombres, pero bajo ese estandarte del Señor era un ejército invencible. Gedeón los tomó por sorpresa, los persiguió hasta capturar a estos reyes. Lo que se había propuesto lo logró.
perseverancia y valor es el secreto de su empresa. Entonces ahora viene de regreso de la batalla y las consecuencias eran claras para aquellas naciones que se habían burlado de él. Leamos el relato que está en los versículos 13 al 21. Cuando Gedeón, hijo de Joás, regresaba de la batalla, antes que el sol subiera, capturó a un joven de los hombres de Sucot y lo interrogó. Él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 hombres. Entonces entró en Sucot y dijo a los del pueblo: aquí están Seba y Salmuna, por causa de los cuales os burlasteis de mí, diciendo: ¿están ya en tus manos Seba y Salmuna, para que demos nuestro pan a tus hombres cansados? Tomó Gedeón espinos y abrojos del desierto, y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Selma y Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Entonces Gedeón gritó: mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubieseis conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jefer, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues aún era muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate y mátanos tú, porque según es el hombre, así es su valentía. Gedeón se levantó, mató a Seba y Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Aquí hay varios elementos interesantes de este relato y debemos considerar. Cuando estaba de regreso, tomó a un joven de Sucot, que les escribió el nombre de los 77 principales de Sucot. Una cosa, el hecho de que los escribió significa que la escritura ya se había extendido en aquel entonces. Además, Gedeón quería los nombres para no castigar a ninguna persona injustamente. Estos hombres se habían burlado de Gedeón y de sus hombres y consideraban que no iba a poder vencer. Tomó y los castigó para que aprendieran a ser solidarios con sus compatriotas. Pero también destruyó la torre de Peniel. Quizás los hombres de allí pusieron resistencia, a lo que Gedeón tuvo que matarlos y destruir la torre tal y cual como había anunciado. Esto, que parece medidas muy fuertes, fue una lección para todas las tribus de no ser indiferentes con sus compatriotas israelitas. Una vez Gedeón hace esto, se dirige a los reyes de Madián, quienes le confirman que ellos habían asesinado a los hermanos de Gedeón. Entonces Gedeón le da la orden a su hijo de asesinar a estos hombres, pero el joven vaciló, no tenía el coraje para hacerlo. Los reyes de Madián se burlaban de Gedeón hasta que él mismo decide ejecutarlos, mostrando que el poder de Dios lo había guiado y que se había dictado sentencia. Israel era libre de la opresión madianita. Pero algo interesante sucede a continuación. Leamos los versículos 22 y 23. Los israelitas dijeron a Gedeón: sé tú nuestro señor, y también tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de manos de Madián. Pero Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. Jehová será vuestro señor. Por la magnitud de la victoria obtenida mediante el valor y la infatigable perseverancia de Gedeón, los hombres de las diversas tribus que componían su ejército le propusieron que fuera su rey y que la sucesión pasara de padre a hijo. En esta acción se expresaba el creciente deseo que las tribus israelitas tenían de unirse bajo una monarquía para que pudiesen apoyarse mutuamente de una manera más fácil y eficaz contra el enemigo. Por el ejemplo de sus vecinos podían ver el valor del esfuerzo unido de un reinado eficiente. Este deseo fue tornándose más y más fuerte hasta que las tribus lograron formar una monarquía en tiempos de Saúl. Gedeón, por su parte, rehusó el ofrecimiento de un reinado hereditario.
reconoció que sus victorias se debían exclusivamente al poder de Dios que había obrado en su favor. Fue llamado por Dios para prestar un servicio especial a la nación y lo había hecho tal y cual como Dios lo había llamado. Pero Dios no lo llamó para ser monarca. Cuando rechazó ser rey, Gedeón mostró nobleza. Este ofrecimiento debe haber representado una tentación para él. Muchas veces se necesita más fuerza para resistir los atractivos del poder ofrecido que para derrotar a un enemigo. Pero en ese momento Gedeón se mantuvo fiel a Dios y sus palabras dignamente coronaron sus hechos heroicos. Pero hay una petición que hace Gedeón a todas las tribus, versículos 24 al 27. Y añadió: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillo de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 700 siclos de oro, sin contar las lunetas, las joyas, ni los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ni tampoco los collares que traían al cuello de sus camellos. Gedeón hizo con todo eso un efod que mandó guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. Gedeón solicitó que le entregaran parte del botín. La gente, emocionada de haber sido librado de la opresión, no tuvieron ningún problema de entregarle a Gedeón un presente que llegó a ser una gran cantidad de oro. Para ello, entonces, Gedeón comete un error. Al comienzo del llamado que se le hizo, se le permitió ofrecer un sacrificio y pensó que eso le daba autoridad para ser sacerdote. Elena de White comenta este incidente de la siguiente manera: por el hecho de que se le había mandado que ofreciera un sacrificio sobre la roca donde el ángel se le había aparecido, Gedeón concluyó que se le había designado para que oficiara como sacerdote. Sin esperar la aprobación divina, decidió proveerse de un lugar apropiado e instituir un sistema de culto semejante al que se practicaba en el tabernáculo. Libro Patriarcas y Profetas, página 598. Entonces Gedeón comete el error de mandar a hacer un efod semejante al que usaba el sumo sacerdote, y eso resultó ser posteriormente un tropiezo para Israel, que fue inducido nuevamente a la idolatría. Del material que se obtuvo en esa forma, Gedeón hizo un efod y un pectoral o racional que imitaba los usados por el sumo sacerdote, dice Elena de White. Su conducta resultó ser un lazo para él y su familia, así como para todo Israel. El culto ilícito indujo finalmente a mucha gente a abandonar por completo al Señor y servir a los ídolos. Después de la muerte de Gedeón, muchos, inclusive su propia familia, participaron en esta apostasía. El pueblo fue apartado de Dios por el mismo hombre que una vez había destruido su idolatría. Este fue un tremendo error en la vida de Gedeón. Debemos entender que este hombre era fiel, pero era susceptible a cometer errores. La historia de Gedeón es una advertencia de que se necesita más que buenas intenciones para hacer que un acto sea correcto y digno de encomio. Por otra parte, cuanto más prominente sea la posición de una persona, tanto más alcance tendrá la influencia de su mal ejemplo. Por lo tanto, tendrá mayor necesidad de encuadrar cada acto de su vida según el modelo divino. La única regla correcta de vida es la ley de Dios. A pesar de su fracaso, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 32, se elogia a Gedeón. Se lo considera un héroe de la fe. Y llegamos al final del relato que aparece en Jueces capítulo 8, a la conclusión de la historia, versículos 28 al 35. Leamos el versículo 28. Así fue sometido Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza.
y hubo paz en la tierra durante 40 años en los días de Gedeón. Así que Israel, después de la derrota de los madianitas, tuvieron paz, una paz que duró 40 años. Los israelitas gozaron nuevamente de las bendiciones que Dios le proveía. El pueblo prosperaba. Entonces se describen los días finales de Jerobaal, es decir, Gedeón, versículos 29 al 32. Luego Jerobaal, hijo de Joás, se fue a vivir a su casa y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tenía muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, al cual llamó Abimelec. Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los Abiezeritas. Este harén evidencia la riqueza y el poder de Gedeón. La poligamia en gran escala era practicada solo por los gobernantes o por las personas muy ricas. De una de sus concubinas tuvo un hijo llamado Abimelec, que significa mi padre rey. La madre pudo haberse sentido orgullosa de este hijo, pero Abimelec resultó ser un hijo indigno de Gedeón. Finalmente Gedeón murió en paz y prosperidad, pero la mala semilla que había sembrado dio amargos frutos en la siguiente generación. Pocos se dan cuenta del gran alcance que tiene la influencia de sus palabras y acciones. Leamos los versículos 33 al 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los otros Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, o sea, de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Qué triste situación del pueblo de Israel. Tan pronto muere Gedeón, el pueblo pasa a prostituirse en la adoración a los dioses falsos. Uno de ellos hemos llamado Baal-Berit, que significa Señor del Pacto, es decir, una alianza que lleva en sí la adoración y el culto a un Dios falso. Este pueblo olvidó todo lo que el Señor había hecho por medio de Gedeón. Cada vez que se levanta una nueva generación, corre el peligro de olvidar la historia pasada, las lecciones registradas allí para nuestro bien. Ignoran la razón de ser de su existencia. La seguridad está en recordar cómo Dios ha dirigido y obrado en el pasado y en seguir dependiendo de esa dirección. La gratitud hace del recuerdo y la reflexión, y cuando la gente no piensa en las bendiciones que Dios derrama sobre ella, lo olvida y se vuelve ingrata. Esta ingratitud engendra incredulidad. Se necesita hacer un esfuerzo positivo para recordar a Dios. La mente humana está constituida de tal modo que no retiene en la memoria lo que no se recuerda con frecuencia. De ahí que sea necesario refrescar constantemente la historia sagrada mediante el estudio de la Biblia y la asistencia al culto divino, donde se recuerdan estos asuntos. Por eso también es precioso repasar la historia de la iglesia contemporánea y recordar con frecuencia las notables intervenciones divinas en la experiencia personal. Apreciados amigos y hermanos, el Señor siempre guía a sus hijos por las sendas de justicia y por sendas de paz. Es tiempo de entregarnos completamente al Señor. Debemos recordar que el Eterno extiende sus bondades hacia nosotros y que si decidimos aceptarlas, es que Él nos va a guiar. Y si nosotros somos guiados por Él, debemos perseverar a su lado, tomados de su mano, para que nada ni nadie nos separe de su amor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te cuide hoy, es mi oración en este momento por ti. Amén.